Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a continuar trabajando con nuestros temas. El día de hoy, jueves, vamos a ver el estrés. Ya anteriormente vimos estamos trabajando sobre los trastornos emocionales. Ya vimos el trastorno de ansiedad, vimos la depresión y esta vez nos toca hablar del estrés, que es muy común. Hemos escuchado constantemente ya hablar del estrés de forma muy común y coloquial últimamente. Entonces, ¿qué es el estrés? Pues bueno, se considera el estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Ajá, o sea que no tiene los recursos necesarios para hacer frente a una situación. Es cuando se empieza a experimentar el estrés. Por lo tanto, se ven superados para tratar de cumplir con las demandas que se le exige para superarlas. En este caso, el individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. Podemos considerar al estrés como un proceso que pone en marcha o que se pone en marcha cuando una persona recibe una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. A menudo, los hechos que lo ponen en marcha son los que están relacionados con los cambios, exigen del individuo un sobreesfuerzo y por lo tanto ponen en peligro su bienestar personal. Para el estrés, pues bueno, es importante hablar o cuando hablamos de estrés, de comentar sobre dos situaciones, dos categorías del estrés, el diestrés y el eustrés. ¿Qué es el distrés? Bueno, podríamos definir el distrés como el estrés desagradable. Es un estrés que ocasiona un exceso de esfuerzos en relación a la carga. Va acompañado siempre de un desorden fisiológico. Las catecolaminas, producen una aceleración de las funciones y estas actúan alejadas de puntos de equilibrio. Hiperactividad, acortamiento muscular, somatizaciones en suma. Envejecimiento prematuro son los efectos secundarios del estrés negativo. O sea, el estrés negativo es cuando realmente ya no podemos controlarnos, la parte fisiológica nos está perjudicando demasiado. Entonces, porque el estrés, como nos dice aquí, genera también situaciones fisiológicas que en cierto punto pues van a acabar por afectarnos en algunas áreas. Y el eustrés, por lo contrario, es el estrés positivo. La relación con las impresiones del mundo externo e interno no producen un desequilibrio orgánico. El cuerpo es capaz de enfrentar las situaciones e incluso obtiene sensaciones placenteras con ello. El eustrés permite experimentar el mundo como un lugar que cada milímetro es delicioso. Por ejemplo, el diestrés es cuando ya no podemos con la situación, estamos rebasados totalmente y nos empieza a afectar el estado físico y emocional gravemente. El estrés, pues bueno, el estrés es bueno en ciertos, como dice por ahí, en ciertos niveles, porque nos ayuda con algo. Por ejemplo, cuando tenemos una situación que tenemos que resolver, hasta una fiesta o algo, que ya tenemos el tiempo encima, entonces podemos experimentar estrés, pero ese mismo estrés nos va a ayudar a que saquemos adelante el proyecto, a que saquemos adelante la fiesta, lo que teníamos pendiente. Entonces, ¿por qué? Porque el estrés nos activa. Recuerden que el estrés activa o nos pone en ese estado de alerta también, porque libera pues, la adrenalina. Entonces nos ayuda, es el estrés positivo, el cual nos ayuda a salir adelante ante una situación cuando dices, no, es que no voy a poder, pero ese mismo estrés hace como que es el impulso que te da para hacer las cosas. Entonces, por eso también el estrés puede denominarse en estrés positivo y negativo. El positivo, pues no, les pongo esta imagen, el estrés es el estrés positivo, comprende todos aquellos estímulos físicos, fisiológicos, psicológicos que suponen las pequeñas alegrías. Aumenta la resistencia y la capacidad de adaptación de los organismos, porque nos ayuda, es bueno enfrentarnos a ciertas situaciones que nos generan estrés, pero nos ayuda, o el estrés nos ayuda a salir adelante. Ejemplo, practicar algún deporte de forma regular o realizar actividades al aire libre. El diestrés, situaciones de malestar y tensión, o sea, prolongados, o sea, yo me siento mal constantemente, siento tensión constantemente, entonces estar estresado se asocia normalmente a los trastornos de la ansiedad, por ejemplo, insomnio, nos genera insomnio, irritabilidad, cansancio y depresión. Nuestro estado emocional y el sistema inmunitario pueden estar influenciados negativamente por el estrés. ¿Qué quiere decir? Pues tiendo a enfermarme más fácilmente. Por ejemplo, esta situación de coronavirus pues, nos genera estrés. Entonces, al estar estresados, pues mis defensas bajan, o sea, las defensas de mi cuerpo bajan y a veces soy más propenso a enfermarme. Entonces, es el distrés negativo.
El estrés provoca una inyección de una hormona llamada adrenalina que afecta temporalmente el sistema nervioso. La respuesta del estrés también recibe el nombre de respuesta de lucha o huida. Se trata de una respuesta automática que nos prepara para enfrentar un peligro. Pero no es necesaria una situación que sea físicamente riesgosa para activar la respuesta del estrés. Las presiones de todos los días también pueden activarla. Por ejemplo, tal vez se experimente estrés antes de rendir un examen o hacer un examen o de dar una presentación de una clase. Enfrentarse a un contrincante en un deporte o salir simplemente a un escenario me provoca ciertos niveles de estrés, pero les digo, ese estrés me puede ayudar a salir adelante ante estas situaciones. Ese sería el estrés positivo. Cuando ya ese mismo estrés me está dañando, me está afectando, es constantemente, ya siento un malestar grave, entonces es el distrés, el estrés negativo. Incluso en estas situaciones que obviamente no ponen en riesgo tu vida, la respuesta del estrés se activa para ayudarte a tener un buen desempeño bajo presión. El estrés te puede ayudar a estar a la altura de un desafío y hacerlo en un estado de alerta, concentrado y fuerte. Lo que yo les había comentado, el estrés positivo. Para adaptarse a las exigencias o a las necesidades, activamos el proceso de estrés que permite adaptarnos y se manifiesta con reacciones como agilizar el pensamiento. El estrés también nos ayuda a activarlo. A lo largo del día podemos vivir estrés sin consecuencias negativas. Además puede favorecer el aumento de la autoestima al lograr incrementar el rendimiento y superar los retos o metas fijadas. Cuando el desafío desaparece, la respuesta de estrés disminuye. Eso es lo normal. Sí puedo presentar estrés y es normal presentar estrés, pero cuando ya pasó la situación que me ocasionaba el estrés, pues ya tengo que regresar a un estado de normalidad. A lo mejor estaba estresado por una fiesta, pero pues ya al pasar ese compromiso, esa fiesta, pues se supone que ya mis niveles de estrés tienen que regularizarse. Pero si es constante, lo que yo repito, ya un trastorno o un problema se convierte como tal en un trastorno o problema cuando ya es constante, ya no es algo momentáneo o algo que experimento por cierto tiempo y desaparece. Ya es algo constante que está siempre presente y que me llega a afectar ya mi vida diaria. El estrés no siempre ocurre como respuesta a casos que son inmediatas y terminan rápidamente. Los eventos continuos a largo plazo, como afrontar un divorcio o mudarse a un nuevo vecindario o una nueva escuela, también pueden causar el estrés. Las situaciones estresantes a largo plazo pueden producir estrés duradero y de bajo nivel que puede hacer que una persona se sienta cansada o abrumada. Encontrar maneras de afrontar una situación difícil puede prevenir que ocurra esto y aliviar el estrés. A veces las personas necesitan ayuda con las situaciones complejas que provocan un estrés intenso y duradero. El estrés empieza a ser perjudicial cuando ya no se recupera, la energía y los recursos gastados. Si sucede esto, se produce un desgaste importante en el organismo. O sea, nuestro organismo se ve afectado a través de este desgaste. El estrés nos genera un desgaste en el organismo. Entonces, al experimentar ya un problema de estrés, o sea, quiere decir que yo ya no recupero esas energías gastadas y ya mis recursos están agotando y estoy presentando ya un desgaste. El estrés puede llevarme a enfermedades. Por ejemplo, el estar sometido a estrés constantemente puede elevar los estados de glucosa y en cierto punto, pues bueno, presentar diabetes. Algunos síntomas del estrés. El estrés puede causar muchos síntomas, tanto físicos como psicológicos y emocionales. Muchas veces los afectados no relacionan los signos con el propio estrés. Los más frecuentes son dolor de cabeza, mala memoria, diarrea o estreñimiento, falta de energía o de concentración, cambios de la conducta, problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión, problemas cardiovasculares y musculoesqueléticos. Cambios en el peso generados por los malos hábitos alimenticios vinculados con el estrés. Cuando estamos experimentando estrés, pues muchas veces el cuerpo, como está gastando mucha energía, pues requiere consumir alimentos. Pero ese mismo estrés genera que, pues bueno, este consumo de alimentos se haga de manera no controlada y por ende voy a tener cambios en mi peso. Cansancio constante o prolongado, problemas a nivel sexual, rigidez en la mandíbula o cuello. Eso es muy comúnmente que nos ha pasado a muchos que experimentamos estrés. En cierto momento nos duele la mandíbula, la sentimos tensa. O el cuello, es muy normal. Regularmente en el estrés es lo primero que experimentamos, una rigidez en el cuello o dolor en el cuello. Insomnio
o al contrario, un sueño excesivo. Puede generar un desgaste a nivel celular y por consiguiente el envejecimiento. En estos casos, las personas afectadas pueden llegar a tener problemas de salud, tanto físicos como mentales. Entonces el estrés nos desgasta, el estrés prolongado, ya el sufrir estrés constantemente va desgastando nuestro cuerpo. Pues bueno, los tipos de estrés, según la Asociación Americana de Psicología, la APA, el estrés en su fase normal tiene dos tipos. El estrés agudo es un estrés que se ocasiona en un breve periodo de tiempo y normalmente desaparece con rapidez. Es frecuente en todo el mundo, aparece cuando se vive un proceso nuevo o excitante o cuando se pasa por unas situaciones complicadas, como rupturas con la pareja. Dado el escaso tiempo que dura, no suele ocasionar problemas importantes para la salud. El estrés agudo pues, es un estrés normal, o sea, no pasa nada. Es durante un breve periodo de tiempo, pasa esa situación y regresa a mi estado normal. Y el estrés crónico se produce durante un periodo de tiempo más prolongado que el estrés agudo. Este tiempo puede variar desde varias semanas o meses. Las personas que padecen este tipo de estrés pueden acostumbrarse tanto a las situaciones de activación que pueden llegar a no darse cuenta que viven o están sufriendo problemas de salud. Suele aparecer cuando las personas no ven una salida a una situación compleja y deprimente. Algunas veces aparece por una excesiva experiencia vivida en la niñez que se interioriza, y se manifiesta y tiene manifestaciones latentes desde entonces. Entonces el estrés crónico ya es cuando experimentamos estrés durante un largo periodo, ya es constante. Ya no a lo mejor pasa la situación, sino que yo siempre sigo experimentando estrés y eso es lo que me va a generar ya un problema. Porque les digo, estamos forzando nuestro cuerpo, estamos forzando todas nuestras situaciones y por eso podemos experimentar a lo mejor pérdida de memoria, no me acuerdo bien de las cosas, dolores ya muy fuertes, o sea, ya empieza a afectar mi vida cotidiana. Otros tipos de estrés que realmente hemos escuchado, por ejemplo, es el estrés postraumático. Es aquel que se presenta después de que una persona ha vivido algún tipo de suceso aterrador, como puede ser un accidente de tráfico o un desastre natural. A consecuencia de esos traumas, la persona tiene pensamientos aterradores y con frecuencia relacionados con las situaciones que vivió. Este tipo de estrés puede aparecer en personas de todas las edades, pero los niños son particularmente propensos a sufrirlo. Entonces el estrés postraumático pues, es ante una situación compleja, puede experimentar estrés y de ahí se puede desencadenar toda esta situación. Lo hemos visto a lo mejor como en la imagen en desastres naturales, como por ejemplo lo que sucedió recientemente, el sismo nos generó estrés en su momento, tal vez lo experimentamos, tuvimos esas sensaciones durante un tiempo, pero después continuamos. Pero, les repito, cuando es crónico ya experimentamos el estrés por mucho tiempo. El estrés postraumático, si hubiese sucedido algo muy grave, pudiéramos experimentar este tipo de estrés por un largo tiempo. Personas que regresan de la guerra, lo hemos visto en Estados Unidos, sufren estrés postraumático y ustedes han visto, ese es el claro ejemplo, es permanente su estado de estrés, es constante, ya no los deja realizar sus actividades que normalmente realizaban, por eso se convierte ya en un problema. Y el estrés laboral. Actualmente se llama estrés laboral o es muy común el estrés laboral a un conjunto de reacciones nocivas, emocionales y físicas que se producen cuando las exigencias en el ámbito laboral superan los recursos, las capacidades o las necesidades del trabajador. Según un estudio llevado a cabo por la OMS, el 28% de los trabajadores europeos sufren estrés laboral y el 20% padece el síndrome llamado burnout, el trabajador quemado. Cuando ya el estrés te rebasó, ya no rindes realmente lo que tienes que rendir, entonces el estrés ya está desbordado. Entonces ya tiene afecciones graves en tus estados y por ende ya no puedes realizar tus actividades de manera adecuada. Pues bueno, estas solo son algunas recomendaciones para mantener el estrés bajo control, asegurarte que no sobrecargamos de actividades, ser realistas, descansar bien por la noche, aprender a relajarnos y hacer tiempo para divertirnos. Tratar bien a nuestro cuerpo, buscar el lado positivo de las cosas, resolver los pequeños problemas para que no crezcan y nos generen un estrés ya grave y construye relaciones positivas. Entonces, el estrés, chicos, es bueno en ocasiones, pero realmente es muy grave porque nos va desgastando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hasta aquí vamos a terminar con este tema del estrés. Para esta actividad o para el día de hoy, requiero que hagan unas supernotas de este tema. Pues bueno, sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión.